Alina había sido una mujer profundamente enamorada. Ella y Jonathan eran novios desde la escuela secundaria, inseparables a lo largo de los años, apoyándose mutuamente en los altibajos de la vida. Cuando Jonathan propuso matrimonio, fue el día más feliz de su vida. Su boda fue pequeña pero elegante, llena de ese tipo de amor que parecía eterno. Su hija Jennifer nació unos años después, y durante mucho tiempo, todo se sintió perfecto. Jonathan era un hombre ambicioso, trabajador, y decidido a ofrecer la mejor vida a su familia. Escaló rápidamente en la jerarquía empresarial, ganándose una reputación prestigiosa en el mundo de los negocios. Pero con ese éxito vino el sacrificio. Su trabajo exigía frecuentes viajes, lo que requería que estuviera fuera de casa durante semanas, a veces meses. Al principio, Alina era paciente. Entendía que Jonathan lo hacía por su familia, por un futuro mejor. Se mantenía ocupada criando a Jennifer, asistiendo a eventos sociales y manteniendo su hogar. Pero a medida que pasaban los años, la soledad se volvió insoportable. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y calidez, se sentía más vacía con cada día que pasaba. Las noches eran lo peor. Acostada en la cama sola, mirando el techo, anhelando la calidez del toque de su esposo, al principio, trató de suprimir los sentimientos, convenciéndose de que solo era una fase, pero algo dentro de ella estaba cambiando. Comenzaron a resurgir pensamientos que había enterrado profundamente en su mente, deseos que nunca se había atrevido a perseguir. Siempre le había fascinado la idea de estar con un hombre negro. Era una atracción que nunca entendió del todo, una fantasía que había perdurado en su mente durante años. Quizás era la naturaleza prohibida de ello, la curiosidad, o simplemente una emoción no explorada. Al principio, solo era un pensamiento, algo que entraba brevemente en su mente y luego se desvanecía. Pero a medida que la soledad crecía, el pensamiento permanecía más tiempo, colándose en sus sueños, en sus momentos de ocio, hasta que la consumió. Ella lo imaginaba con vívido detalle, la sensación de manos fuertes y oscuras en su piel, la intensidad cruda, la emoción de algo diferente. Se sentía avergonzada de estos pensamientos, pero la emocionaban. Su culpa luchaba contra su deseo. Era una mujer casada, una madre. ¿Cómo podía siquiera considerar estas ideas? Pero otra voz dentro de ella susurraba: solo se vive una vez. ¿Por qué debería negarse el placer que anhelaba? Jonathan nunca estaba cerca. Estaba ocupado con el trabajo, con sus reuniones, con sus responsabilidades. Ella le había dado años de su vida, estando a su lado, siendo la esposa perfecta. Pero, ¿qué hay de sus necesidades? Una noche, acostada sola en la cama, tomó una decisión. No se privaría más. Solo una vez, probaría lo que había estado anhelando. Nadie lo sabría jamás. Sería su pequeño secreto. Un momento solo para ella. A la mañana siguiente, mientras Jennifer estaba en la escuela, Elena se vistió cuidadosamente. Eligió un vestido negro ajustado, algo que abrazara sus curvas, algo que la hiciera sentir deseable de nuevo. Pasó tiempo extra en su maquillaje, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Ella los vio de inmediato. Grupos de hombres negros, altos, fuertes, emanando confianza y carisma. Su corazón latía fuerte mientras se acercaba al bar. Sentía como si estuviera cruzando una línea, entrando en un mundo que solo había fantaseado. Pidió una bebida, intentando calmar sus nervios. Entonces, atrapó su mirada. Tony. Era exactamente el tipo de hombre que había imaginado. Alto, musculoso, con piel oscura y suave, y una confianza sin esfuerzo. Sus miradas se encontraron y algo eléctrico pasó entre ellos. «Eres muy atractivo», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Tony sonrió con picardía, acercándose más. «Y eres audaz. Me gusta eso». Hablaron. Su conversación estaba llena de coqueteos. Cuanto más hablaban, más se desvanecían sus nervios, reemplazados por una oleada de emoción. Cuando él tocó su mano, ella no se retiró. Cuando él se inclinó, sintió como su cuerpo respondía. «Vamos a algún lugar privado», murmuró él. Sin dudarlo, ella lo siguió a una habitación trasera apartada. Era todo lo que había imaginado, y más. La intensidad, la pasión, la sensación de estar completamente perdida en el momento.
Cuando terminó, sintió una abrumadora sensación de satisfacción. Pero junto con eso vino algo más. Codicia. Un solo sabor no era suficiente. Quería más. En los días que siguieron, Alina se encontraba regresando al club, una y otra vez. Ya no se sentía culpable. En cambio, se sentía viva de una manera que no había sentido en años. Cada encuentro la dejaba deseando el siguiente. Ya no solo estaba complaciendo una fantasía, la estaba viviendo. Luego, una noche, una idea loca entró en su mente. ¿Y si no fuera solo un hombre? ¿Y si pudiera tener más? La idea la emocionó. 7 hombres. 7 hombres fuertes y poderosos a la vez. Era una locura. Era temerario, pero cuanto más pensaba en ello, más lo quería. Compartió la idea con Tony, y para su sorpresa, él se rió. Estás loca, pero creo que puedo hacerlo realidad. Los hombres del club estaban todos conectados. Se conocían, festejaban juntos, compartían experiencias. No tomó mucho tiempo organizarlo. El plan estaba listo. Una noche, cuando Jennifer estaría en la escuela hasta tarde, todos irían a la casa de Alina. Alina se sentía eufórica. Nunca había hecho algo tan atrevido, tan escandaloso. La anticipación crecía dentro de ella como fuego. Cuando finalmente llegó la noche, preparó todo cuidadosamente. Bebidas, música, velas. Tenía que ser perfecto. Cuando los hombres llegaron, sintió una oleada de emoción como nunca antes. Y Jennifer había llegado a casa temprano. Alina no escuchó abrirse la puerta. No escuchó los pasos. Pero entonces, por una fracción de segundo, la puerta del dormitorio crujió. Giró la cabeza. Jennifer estaba allí de pie, con los ojos abiertos de asombro, congelada en su lugar. Un latido después, corrió. El aliento de Alina se quedó atrapado en su garganta. Jennifer lo había visto todo. Y ese único momento, lo cambió todo. El momento en que Jennifer salió corriendo de la casa, Elena sintió que su mundo entero se derrumbaba. Una ola helada de terror recorrió sus venas. Se levantó de un salto, su cuerpo temblando de conmoción. Los hombres en la habitación estaban demasiado borrachos, o demasiado distraídos para comprender la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Algunos de ellos se rieron, quitándole importancia como si no fuera más que un incidente incómodo. Pero Alina sabía mejor. Jennifer lo había visto todo. Su hija. Se dio la vuelta hacia la escalera, respirando con dificultad. Los hombres seguían allí arriba, inconscientes, indiferentes. Estaban riendo, sirviéndose más bebidas, celebrando su noche de desenfreno. Pero para Alina, la noche se había convertido en una pesadilla. Agarró su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Jennifer. No hubo respuesta. Llamó de nuevo. Nada. Alina caminaba de un lado a otro en la sala, su mente sumida en el caos. ¿Y si Jennifer le contaba a alguien? ¿Y si llamaba a Jonathan? Pero Jennifer era una chica callada. Nunca del tipo que causaría una escena. Necesitaría tiempo para procesar lo que había visto. Quizás, solo quizás, tal vez si Alina actuaba normal, Jennifer fingiría que nunca ocurrió. Esa era su única esperanza. Una hora después, Alina estaba sentada en el sofá, todavía en su bata, mirando fijamente al suelo. La casa se había vaciado. Los hombres se habían ido. La música se había detenido. Ninguna de las dos habló. Jennifer pasó junto a su madre sin decir una palabra, dirigiéndose directamente arriba. El silencio entre ellas era sofocante, más pesado que cualquier discusión a gritos. Alina quería decir algo, explicar, justificar, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué había que decir? Escuchó mientras los pasos de Jennifer resonaban por el pasillo.
Luego vino el sonido de una puerta cerrándose. Alina exhaló temblorosamente. Quizás, solo quizás, esto era rescatable. Esa noche, Alina no podía dormir. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, su mente atrapada en un bucle interminable de paranoia. ¿Le diría Jennifer a Jonathan? ¿Se lo diría a un amigo? ¿Se lo diría a alguien? Un sentimiento de malestar revolvió su estómago. Si Jonathan lo descubría, nunca la perdonaría. La vida que había construido, la seguridad, la comodidad, todo desaparecería en un instante. Sí. Pero a pesar de sus intentos de convencerse, la inquietud no desaparecía. Durante los siguientes días, Jennifer apenas hablaba. Elena se sentaría frente a su hija durante estas llamadas, observando cuidadosamente la expresión de Jennifer. Jennifer nunca mencionó nada, ni una sola vez. Pero el silencio no era tranquilizador, era aterrador. Pasó una semana, y Jennifer no se había quebrado. Pero entonces, una noche, Alina escuchó algo que destrozó su frágil esperanza. Estaba caminando junto a la habitación de Jennifer, cuando escuchó una voz en voz baja. Alina no esperó a escuchar el resto. Se echó atrás, con las manos temblorosas. Jennifer iba a decírselo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto. Y cuando lo hiciera, todo terminaría. Elina bajó las escaleras. Su mente se desmoronaba con desesperación. No podía dejar que esto sucediera. No dejaría que esto sucediera. Esa noche, mientras yacía en la cama, su mente susurró lo impensable. Había solo una manera de asegurarse de que Jennifer nunca le dijera a Jonathan. Solo una manera de borrar el problema completamente. Su hija tenía que morir. La idea no la asustaba tanto como debería. De hecho, casi parecía necesaria. La maternidad nunca le había resultado natural a Alina. Había interpretado el papel, haciendo lo que se esperaba, pero nunca se había sentido profundamente conectada con Jennifer. Ahora, con su secreto al borde de ser descubierto, veía a Jennifer no como su hija, sino como una amenaza. Y las amenazas debían ser eliminadas. Al día siguiente, se sentó frente a su computadora portátil, con las manos firmes mientras escribía. Ella navegó por sitios web, foros, contactos de la web oscura. No era tan fácil como había imaginado, pero fue paciente. Tomó horas, pero finalmente encontró a alguien, un hombre llamado Francisco. Necesito que se encarguen de alguien. Urgente. Su respuesta llegó dentro de una hora. La respuesta de Francisco fue rápida. $50,000. La mitad por adelantado. Elina tragó saliva. Era más de lo que había esperado. Pero el dinero no era un problema. Su matrimonio, su seguridad, su vida, estaban en juego. Ella aceptó. Esa noche, Elina transfirió el primer pago. El plan era simple. Francisco organizaría un accidente fatal. Quizás un atropello, y fuga, o un ahogamiento. Algo rápido, limpio, e imposible de rastrear. Para la noche siguiente, Jennifer se habría ido. Elina sintió una retorcida sensación de alivio.
Esta era la única manera. Para cuando Jonathan regresara, todo estaría de vuelta a la normalidad. Podría lamentar el trágico accidente de Jennifer. Y Jonathan nunca sabría la verdad. Era el plan perfecto. O al menos eso pensaba. Porque lo que ocurrió después cambiaría todo. Elina salió del club, su cuerpo zumbando con alcohol y el resplandor de otra noche imprudente. Se ajustó el vestido, mirando alrededor del aparcamiento tenuemente iluminado. Su mente estaba nublada, pero no le importaba. Esta noche había sido emocionante, como todas las otras noches. La emoción de escapar de su aburrido matrimonio. La excitación de entregarse a deseos prohibidos. Era embriagador, mientras caminaba hacia su coche. Apenas se percató del SUV negro que estaba en marcha cerca. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, un par de manos fuertes la agarraron por detrás. Jadeó. Su cuerpo fue tironeado hacia atrás con fuerza. Un paño cubrió su boca antes de que pudiera gritar. Pateó. Se debatió. Pero el agarre era demasiado fuerte. La empujaron al asiento trasero del SUV. Las puertas se cerraron de golpe. El olor a cuero y sudor llenó sus sentidos. Le pusieron una venda alrededor de los ojos. Y luego, silencio. El coche comenzó a moverse. El corazón de Elena latía como un tambor dentro de su pecho. ¿Qué diablos está pasando? Trató de hablar, pero su voz temblaba. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ninguna respuesta. Pasaron minutos, quizás horas. No tenía manera de saberlo. Luego el vehículo se detuvo. La puerta se abrió y la sacaron de un tirón. Sus pies inestables en el suelo irregular. Alguien la empujó hacia adelante. Luego le arrancaron la venda. Elena parpadeó, su visión ajustándose a la tenue luz. Su respiración se entrecortó. 3 figuras se alzaban frente a ella. Jonathan, Jennifer, y de pie entre ellos, Francisco. El sicario que había contratado. Su sangre se heló. Sus ojos se movieron entre ellos. La confusión se transformó en terror. ¿Qué es esto? La expresión de Jonathan era fría, distante. Jennifer, con el rostro marcado por lágrimas, miraba a su madre con un odio visceral. Francisco sonrió y sacó algo de su bolsillo. Un pequeño fajo de fotos. Con un movimiento de muñeca, las arrojó al suelo frente a Alina. Ella miró hacia abajo y sintió que se le caía el alma al suelo. Las fotos, docenas de ellas, la mostraban dentro del club, bailando, bebiendo, retorciéndose en los brazos de varios hombres negros. Algunas eran solo momentos antes de que ella saliera. Otras la mostraban en las salas VIP, involucrada en actos que esperaba permanecieran en secreto para siempre. También había videos, capturas de pantalla de las grabaciones de seguridad. Prueba indiscutible. Jennifer le había dicho la verdad a Jonathan, y ahora Jonathan tenía todas las pruebas. Ella lo miró, abriendo y cerrando la boca como un pez boqueando. Jonathan, ¿te puedo explicarlo? Jonathan la interrumpió con una sola frase. Eres patética. Elena retrocedió. Jonathan dio un paso adelante, su voz peligrosamente baja. ¿Intentaste matar a nuestra hija porque vio tus verdaderos colores? ¿Eso es lo poco que significaba para ti? Las manos de Alina temblaban. Se volvió hacia Francisco, su voz desesperada. ¿Qué? ¿Cómo se conocen todos ustedes? ¿Qué? ¿Cómo estoy en esta situación? Francisco soltó una risa baja, moviendo la cabeza. Esa es la parte graciosa, cariño. Su sonrisa se amplió al revelar el giro final. Verás, Jonathan y yo nos conocemos desde hace mucho. Fuimos compañeros de clase en la escuela secundaria. Nos hemos reunido algunas veces a lo largo de los años. Incluso me presentó a Jennifer una vez. La respiración de Alina se entrecortó. Francisco continuó, su voz rebosante de diversión. Imagina mi sorpresa cuando recibí un encargo para un golpe contra Jennifer. Soltó una risa burlona. Fui a hacer el trabajo, pero en cuanto la vi, la reconocí. Elena sintió que iba a vomitar. La sonrisa de Francisco desapareció. Le pregunté por qué su propia madre quería que estuviera muerta. Su mirada se oscureció. Y me contó todo. La voz de Jennifer finalmente se quebró. Te odio, mamá. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su expresión era firme. Arruinaste todo. Elena intentó acercarse a su hija, pero Jennifer se apartó. Jonathan exhaló, moviendo la cabeza. No hay forma de arreglar esto. Luego se volvió hacia Francisco. Haz tu trabajo.
El corazón de Alina se detuvo. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. No, no, Jonathan. Por favor, no hagas esto. Las lágrimas corrían por su rostro. Miró a Jennifer, su voz quebrada. Cariño, soy tu madre. No puedes dejar que te hagan esto. Jennifer no se movió. Jonathan le agarró la mano, llevándola hacia el coche. Alina gritó. Jonathan, por favor, no me dejes aquí. Pero él no miró hacia atrás. Francisco sacó una pistola, suspirando. Tuviste una buena vida, Alina, pero no la valoraste. Ella se volvió hacia él, moviendo la cabeza violentamente. Por favor, haré cualquier cosa. Francisco no dudó. Bang. Y él desapareció en la noche. A medida que el sol se elevaba sobre la ciudad, las calles de la mañana temprano se llenaban de vida. Personas dirigiéndose al trabajo, corredores disfrutando de su rutina matutina y comerciantes abriendo sus tiendas. Ninguno de ellos tenía idea de que hace apenas unas horas había ocurrido un asesinato en uno de los callejones desiertos. El cuerpo sin vida de Elena fue descubierto por un hombre sin hogar que hurgaba en la basura. La escena era sombría. Su bolso estaba abierto junto a ella, con billetes esparcidos, como si alguien lo hubiera saqueado apresuradamente. Su cuerpo tenía una sola herida de bala, y no había signos de lucha. La policía llegó en cuestión de minutos. Acordonaron el área, tomaron fotografías y recogieron pruebas. Pero desde el principio, el caso parecía claro. Un robo que salió mal. Una mujer, probablemente saliendo del club tarde en la noche, fue objetivo por su riqueza, asesinada por su dinero, sin testigos y sin cámaras de seguridad. En el callejón no había pistas inmediatas. Los investigadores revisaron las imágenes de seguridad del club, viendo que Alina salió sola, aparentando estar ligeramente intoxicada. Luego desapareció, hasta que encontraron su cuerpo. La noticia de la muerte de Alina se difundió rápidamente. Jonathan y Jennifer interpretaron sus papeles a la perfección. Cuando los detectives llegaron a su casa para informarles del trágico destino de Alina, Jonathan se desmoronó en el momento adecuado. Su rostro se arrugó. Sintió dolor. Los hombros temblando. Sus hombros adoloridos. Se sentó en el sofá, con las manos sobre la cara, susurrando. Esto no puede ser real. Jennifer interpretó su papel aún mejor. No habló. Solo sollozó incontrolablemente, enterrando su rostro en el pecho de su padre. Los detectives, conmovidos por su reacción, nunca sospecharon nada. Le hicieron a Jonathan preguntas básicas sobre su matrimonio, si Alina tenía enemigos y si había estado involucrada en algo peligroso. La sorpresa de Jonathan. Les contó verdades a medias. La información justa. Para desviar la investigación de él, los detectives creyeron la historia. En pocas semanas, el caso perdió impulso. No había sospechosos, ni pistas sólidas. Y eventualmente, fue catalogado como no resuelto. Un pequeño caso sin resolver. El estilo de vida imprudente de Elena hacía fácil creer que simplemente había conocido a la persona equivocada en el momento equivocado. Y Jonathan y Jennifer se fueron libres. Jonathan no perdió tiempo en seguir adelante. Elena había sido un parásito en sus vidas. Su egoísmo, su traición y su intento despiadado de matar a su hija habían dejado cicatrices profundas. Pero ahora, ella se había ido. Jonathan renunció a su trabajo de alto estrés. Durante años, había trabajado largas horas, sacrificando tiempo con Jennifer mientras Elena se entregaba a sus propios placeres. Pero eso se había acabado. Ahora, se centraba en ser padre primero. Fueron trasladados a un nuevo hogar, en un vecindario más tranquilo. Un lugar no tocado por los fantasmas alados del pasado de Alina. Jennifer, aunque aún lleva heridas emocionales, comenzó a sanar. Llora. Dejó de rebelarse. Comenzó a tomarse la escuela más en serio. Finalmente, se sintió segura.
Sus pesadillas sobre su propia madre ordenando su muerte comenzaron a desvanecerse. Y por primera vez en mucho tiempo, ella y su padre realmente hicieron lazos. Pasaron más tiempo juntos, cocinando, viendo películas e incluso viajando. Habían perdido algo, pero en el proceso, también habían recuperado algo. Una verdadera familia. Una construida sobre el amor, no sobre mentiras. Y nunca volvieron a hablar de Alina. Alina lo tenía todo. Un esposo amoroso. Una hija que la admiraba. Una vida segura y cómoda. Pero cuando la codicia, la lujuria y el egoísmo la consumieron, creía que era intocable, que podía traicionar a su familia, mentir, e incluso planear un asesinato sin consecuencias. Pensaba que podía vivir imprudentemente, dañando a quienes la amaban, y salir ilesa. Pero al final, la karma llegó para ella. Y cuando lo hizo, nadie vino a salvarla. Su esposo le dio la espalda. Su hija la odiaba. Su propio sicario la traicionó. En sus últimos momentos, rogó por misericordia. Pero la misericordia era un lujo que nunca dio a otros, así que no recibió ninguna, y su caída autoinfligida se convirtió en una advertencia, una lección sobre el precio de la traición.